Las 5 de la mañana en la Ciudad de México traían consigo el despertar de los aromas que definirían el día. En las calles cercanas al centro histórico, los vendedores ambulantes ya preparaban sus primeros guisos, llenando el aire con el perfume inconfundible del chile tostado, la cebolla dorada y las especias que habían perfumado esta tierra durante siglos. Pero para Mateo Hernández, de 28 años, el día comenzaba de una manera muy diferente, con el sonido metálico de las llaves abriendo las puertas traseras de La Cocina Imperial, uno de los restaurantes más prestigiosos y pretenciosos de la capital mexicana. Mateo caminaba por las calles empedradas con paso rápido, su mochila desgastada rebotando contra su espalda delgada. Sus jeans estaban limpios pero remendados en las rodillas, sus zapatos de trabajo mostraban las cicatrices de 5 años de pisos húmedos y largas jornadas. Pero lo que más lo caracterizaba no era su apariencia modesta, sino sus ojos, grandes, oscuros, y llenos de una chispa soñadora que contrastaba dramáticamente con la realidad de su trabajo. Dentro de su mochila, junto al uniforme de limpieza y los guantes de látex, llevaba un tesoro que nadie conocía, un cuaderno de pasta dura, forrado con papel de estraza, donde durante años había anotado meticulosamente recetas que nacían de su imaginación y sus recuerdos. Recetas que combinaban las enseñanzas de su abuela Esperanza con toques innovadores que le venían en sueños, mezclas de sabores que le hacían agua a la boca solo de imaginarlas. La Cocina Imperial se alzaba como un templo gastronómico en el corazón de la zona rosa. Sus ventanas enormes permitían que los transeúntes observaran el ballet culinario que se desarrollaba en su cocina abierta, donde chefs uniformados de blanco inmaculado se movían con precisión militar bajo las órdenes del temido chef Ramírez. El restaurante había sido mencionado en las mejores guías gastronómicas del país, y sus precios eran tan elevados que una cena para dos podía costar lo que Mateo ganaba en una semana. Al entrar por la puerta de servicio, Mateo fue recibido por el familiar caos matutino. Las enormes ollas de acero inoxidable ya borboteaban con caldos que se habían estado cocinando toda la noche. El vapor se alzaba en columnas aromáticas que se perdían en las campanas extractoras industriales. El sonido de cuchillos golpeando contra tablas de corte se mezclaba con el siseo de las sartenes y las órdenes gritadas en el argot particular de las cocinas profesionales. «Oye, trapero soñador». La voz de chef Ramírez cortó el aire matutino como un cuchillo afilado. «Deja de quedarte ahí parado como estatua y limpia esos pisos. Los clientes del desayuno van a llegar en 1 hora y esto parece chiquero». Chef Ramírez era un hombre imponente que había cultivado su presencia intimidante a lo largo de 20 años en cocinas profesionales. Su bigote espeso, siempre perfectamente recortado, enmarcaba una boca que raramente sonreía. Sus ojos pequeños y penetrantes tenían la capacidad de hacer sentir insignificante a cualquiera con una sola mirada. Vestía su uniforme de chef como una armadura, impecable, almidonado, con su nombre bordado en hilo dorado. Para él, la cocina era un campo de batalla donde solo sobrevivían los más fuertes, y había decidido desde hace mucho tiempo que Mateo Hernández no pertenecía a esa categoría. «Sí, chef», murmuró Mateo, dirigiéndose hacia el armario donde guardaban los implementos de limpieza. Mientras llenaba el balde con agua caliente y desinfectante, no pudo evitar escuchar la conversación entre Carlos y Miguel, sus compañeros de trabajo. Carlos era el encargado de preparar las ensaladas y entradas frías, un hombre de 40 años con manos rápidas y una actitud cínica hacia la vida. Miguel trabajaba en la parrilla, tenía brazos musculosos marcados por pequeñas quemaduras de aceite hirviendo, y compartía con Carlos la costumbre de burlarse de los sueños ajenos. ¿Viste a nuestro gran chef revisando otra vez su librito de recetas?, se burló Carlos, cortando tomates con movimientos mecánicos. Ya van 5 años y todavía cree que va a cocinar en este lugar. Es patético, hermano, añadió Miguel, volteando una pechuga de pollo en la parrilla. Debería conformarse con lo que tiene. No todos podemos ser chefs, ¿no? Algunos nacimos para limpiar, otros para cocinar. Así es la vida. Además, continuó Carlos, bajando la voz con malicia, he visto cómo mira los ingredientes. Como si fuera a robarlos. El chef Ramírez debería tener más cuidado con él.
Mateo apretó la mandíbula y sumergió el trapeador en el agua con más fuerza de la necesaria. Cada palabra era como una puñalada en su autoestima, pero había aprendido a tragarse el dolor y canalizarlo hacia su verdadera pasión. Mientras limpiaba los pisos de mármol del comedor principal, su mente no estaba en las manchas de grasa que eliminaba, sino en las recetas que llevaba en su mochila. La receta que más lo emocionaba en ese momento era una innovación del tradicional chile en nogada. En su cuaderno, había escrito con letra cuidadosa cómo combinar el picor suave del chile poblano con una nogada preparada no solo con nueces de Castilla, sino con un toque secreto de almendras tostadas y una pizca de canela de Ceilán que había visto usar a su abuela. Los camarones, en lugar de ser simplemente cocidos, los marinaría en jugo de limón con ajo y hierbas frescas durante exactamente 40 minutos, el tiempo perfecto para que absorban el sabor sin perder su textura. La tarde del día que cambiaría su vida para siempre comenzó como cualquier otra. El restaurante había cerrado sus puertas al público, los chefs principales se habían retirado, y solo quedaban los empleados de limpieza para preparar todo para el día siguiente. Mateo había terminado con el comedor y estaba completando sus tareas en la cocina cuando notó que habían quedado algunos ingredientes que normalmente se desechaban al final del día, chiles poblanos que tenían pequeñas manchas pero estaban perfectamente buenos para cocinar, queso Oaxaca que estaba cerca de su fecha de vencimiento pero aún fresco, y camarones que habían sobrado del servicio y que al día siguiente ya no podrían usarse. Su corazón comenzó a latir más rápido. Era la oportunidad perfecta para poner a prueba su receta de chiles en nogada. Sabía que era arriesgado, que estaba violando las reglas no escritas del restaurante, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba. Tal vez era la frustración acumulada de 5 años de servir sin poder crear. Tal vez era la certeza de que tenía algo valioso que ofrecer. O tal vez era simplemente el llamado irresistible de su verdadera vocación. Con manos que temblaban ligeramente por los nervios, Mateo comenzó su preparación secreta. Primero asó los chiles poblanos directamente sobre la llama, girándolos cuidadosamente hasta que su piel se charró de manera uniforme. El aroma que se elevó de los chiles tostados llenó la cocina con un perfume ahumado y profundo que parecía despertar recuerdos ancestrales. Mientras los chiles se enfriaban en una bolsa de plástico para facilitar el pelado, se concentró en los camarones. Los limpió con cuidado, removiendo las venas negras y dejando las colas intactas para una mejor presentación. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje. Era de su madre. ¿Cómo estuvo tu día, mijo? Sonrió por primera vez en horas. Mañana tendría una historia muy diferente que contar. 3 semanas habían transcurrido desde aquella noche que marcó el final de una etapa y el comienzo incierto de otra. 3 semanas durante las cuales Mateo había pasado por todas las fases del duelo, la negación, la ira, la bargaining, la depresión, y finalmente, algo que comenzaba a parecerse a la aceptación. Pero más que aceptación, lo que crecía en su interior era una determinación férrea que no había sentido nunca antes. Los primeros días después del despido habían sido los más duros. Había regresado al pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su madre Elena en la colonia Doctores, una zona de clase trabajadora donde el ruido del metro se mezclaba con el aroma perpetuo de tacos al pastor y el sonido de los vendedores ambulantes pregonando sus productos desde las 5 de la mañana. Elena Hernández era una mujer de 54 años que había criado sola a Mateo después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando el niño tenía apenas 12 años. Sus manos, pequeñas pero fuertes, mostraban las marcas de 20 años trabajando en una tortillería del barrio. Sus canas prematuras enmarcaban un rostro que, a pesar de las dificultades, conservaba la calidez y la dignidad de quienes han aprendido que la riqueza verdadera no se mide en pesos. Cuando Mateo le contó lo que había pasado, Elena no le hizo reproches. En su lugar, preparó chocolate caliente con canela, tal como lo hacía cuando él era niño y llegaba de la escuela con algún problema que parecía el fin del mundo. «Mijo», le había dicho, sentándose junto a él en el pequeño sofá de la sala, «tu abuela Esperanza siempre decía que cuando una puerta se cierra con violencia, es porque el universo está preparando abrir una ventana mucho más grande». «Mamá, no sé qué voy a hacer», había confesado Mateo, con la cabeza entre las manos.
5 años de mi vida, y no tengo nada que mostrar por ellos. ¿Nada? Elena había sonreído con esa sabiduría que solo dan los años y las dificultades superadas. Tienes algo mucho más valioso que un trabajo, tienes un sueño claro y la experiencia de saber exactamente cómo no quieres que sean las cosas. Durante esos días de reflexión forzada, Mateo había salido a caminar por los barrios de la ciudad con una nueva perspectiva. Ya no era el empleado apurado que corría hacia la cocina imperial cada mañana, sino un observador consciente de las posibilidades que lo rodeaban. Visitó mercados que nunca había explorado realmente, conversó con vendedores de comida callejera que llevaban décadas perfeccionando sus recetas, probó sabores auténticos que habían estado ahí siempre, esperando ser redescubiertos. En el mercado de San Juan, había conocido a don Esteban, un productor de chocolate artesanal de Tabasco que había llegado a la capital siguiendo el sueño de dar a conocer el cacao de su región. Sus manos rugosas le habían dado a probar chocolate que sabía como la tierra misma, rico y complejo, nada parecido a las versiones comerciales que había usado en la cocina imperial. Joven, le había dicho don Esteban, notando la atención con la que Mateo saboreaba su producto, usted tiene paladar de chef. Eso no se aprende, se nace con ello. En Xochimilco, había encontrado a doña Carmen, una mujer zapoteca que cultivaba chiles de variedades que ni siquiera sabía que existían. Sus productos eran más caros que los que se conseguían en los mercados mayoristas, pero la diferencia de calidad era abismal. Cada chile tenía personalidad propia, historia propia, sabor propio. Los chiles son como las personas, le había explicado doña Carmen, con la filosofía simple de quien entiende la vida a través de la tierra. Si los tratas bien, te dan lo mejor de sí. Si los maltratas, te dan amargura. Fue durante una de esas exploraciones que Mateo encontró el local que cambiaría su destino. Caminaba por las calles empedradas de Coyoacán, un barrio que conservaba el encanto colonial de México pero que se había convertido en punto de encuentro de artistas, intelectuales y jóvenes emprendedores. Entre una librería de viejo y un taller de cerámica artesanal, había un pequeño espacio con un letrero descolorido, se renta. El local era diminuto, apenas 20 metros cuadrados, con ventanas empañadas que no habían sido limpiadas en meses y una puerta de madera que necesitaba urgentemente varias manos de pintura. Pero cuando Mateo se asomó por la ventana y vio el interior vacío, algo en su pecho se encendió como una flama pequeña pero persistente. ¿Está interesado, joven?, le preguntó una voz detrás de él. Se volvió y se encontró con don Roberto, un hombre mayor de 70 y tantos años, delgado como un junco pero con ojos brillantes y curiosos. Vestía una guayabera blanca perfectamente planchada y cargaba bajo el brazo una pila de periódicos que vendía en la esquina desde hacía más de 20 años. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo trabajó en la transformación del local con una energía que no había sentido en años. Cada mañana llegaba temprano, con una lista de tareas que había escrito la noche anterior y una determinación que crecía con cada pequeño progreso. Primero se enfocó en las paredes. Eligió un amarillo cálido que le recordaba al sol del altiplano mexicano, el mismo color que había visto en los muros de adobe de la casa de su abuela en Xochimilco. No era un amarillo estridente como el de las cadenas de comida rápida, sino un tono suave y acogedor que invitaba a quedarse, a relajarse, a sentirse como en casa. Pintar resultó ser más terapéutico de lo que había imaginado. Con cada pasada del rodillo, sentía que estaba cubriendo no solo las manchas y desperfectos del local, sino también las heridas y humillaciones de sus años en la cocina imperial. Elena venía todas las tardes después de su turno en la tortillería, trayendo termos de café y tacos de guisado, trabajando hombro a hombro con su hijo en la construcción de su sueño compartido. ¿Recuerdas cuando eras pequeño?, le dijo Elena una tarde, mientras lijaba cuidadosamente los marcos de las ventanas, ¿y me ayudabas a pintar nuestra cocina? El sueño de ser el mejor cocinero del mundo estaba a punto de comenzar de verdad, un platillo a la vez, un cliente a la vez, un día a la vez. El amanecer del primer día de octubre trajo consigo una brisa fresca que parecía susurrar promesas de cambio en las calles empedradas de Coyoacán.
El corazón de Esperanza había estado abierto durante 3 semanas, y cada día traía consigo pequeñas victorias que se acumulaban como las especias en el molcajete de la abuela, lentamente, pero con propósito y sabor. La doctora Patricia Vázquez se había convertido en su cliente más fiel, llegando puntualmente cada martes y viernes para almorzar entre sus turnos agotadores en el Hospital General. Su recomendación había sido como una piedra arrojada en un estanque tranquilo, las ondas se extendían en círculos cada vez más amplios. Primero llegaron sus colegas médicos, luego los enfermeros, después los pacientes que habían sido dados de alta y que buscaban un lugar donde la comida fuera tan sanadora como los medicamentos. Mateo había desarrollado una rutina que lo llenaba de satisfacción profunda. Llegaba al restaurante a las 5 de la mañana, cuando las calles aún estaban silenciosas y el aire conservaba la frescura de la noche. Encendía primero la estufa pequeña y ponía a calentar los caldos que había preparado el día anterior, caldo de pollo criollado con verduras frescas, caldo de res con huesos que había estado hirviendo durante 12 horas, y un caldo de verduras tan aromático que parecía contener la esencia misma de la tierra mexicana. Mientras los caldos se calentaban lentamente, liberando vapores que pronto llenarían todo el local con su abrazo aromático, Mateo se dedicaba a preparar las salsas del día. Cada salsa era un pequeño universo de sabores, salsa verde con tomatillos asados hasta que su piel se ampollaba y se ennegrecía ligeramente, combinados con serranos que había seleccionado uno por uno en el mercado, cilantro fresco y ajo que machacaba a mano en el molcajete de piedra volcánica que había heredado de su abuela. Su salsa roja era una sinfonía en crescendo, jitomates maduros que primero asaba directamente sobre la llama hasta que se volvían dulces y ahumados, chiles guajillo y ancho que remojaba en agua caliente hasta que se hinchaban y liberaban sus aceites esenciales, todo molido junto con una pizca de comino tostado y sal de mar que Sofía traía especialmente de las costas de Guerrero. Sofía había demostrado ser mucho más que una simple mesera. Su intuición natural para el servicio, combinada con una memoria prodigiosa para los gustos y preferencias de cada cliente, había transformado la experiencia de comer en El Corazón de Esperanza en algo personal e íntimo. Recordaba que don Fernando, el profesor jubilado que venía todos los miércoles, prefería su pozole menos picante debido a una úlcera que lo había molestado durante años. Sabía que la joven estudiante de filosofía que llegaba los domingos estaba tratando de economizar, así que discretamente le servía porciones más generosas sin cobrar extra. «Buenos días, mi amor», le decía cada mañana a Mateo cuando llegaba a las 7, trayendo consigo el aroma de las flores frescas que compraba en el mercado y que usaba para decorar las mesas. «¿Cómo durmieron nuestros caldos anoche?». Era una pregunta que había comenzado como broma, pero que se había convertido en ritual. Mateo le respondía como si los caldos fueran miembros de la familia, describiendo cómo había evolucionado cada sabor, qué notas nuevas había descubierto al probarlos esa mañana, qué ajustes pequeños había hecho para perfeccionar el equilibrio. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra, pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos pudo identificar inicialmente. Los clientes habituales llegaron a sus horas acostumbradas, doña Esperanza, que había adoptado el nombre del restaurante como apodo cariñoso, a las 8 en punto para su café con pan dulce antes de abrir su tienda de flores, el grupo de arquitectos jóvenes que desayunaban juntos antes de dirigirse a sus oficinas en Polanco, la pareja de adultos mayores que compartían una orden de chilaquiles cada viernes como parte de su ritual de aniversario semanal. Pero a las 10 de la mañana, cuando el restaurante se encontraba en su momento de mayor calma entre el desayuno y el almuerzo, sucedió algo que congeló la sangre en las venas de Mateo. A través de las ventanas limpias que él mismo había instalado con tanto cuidado, vio una procesión de camiones de construcción estacionándose directamente enfrente de su restaurante, al otro lado de la calle angosta. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, acercándose a la ventana con una expresión de creciente preocupación. Mateo no respondió inmediatamente. Estaba hipnotizado por la visión de trabajadores uniformados que descargaban materiales de construcción de primera calidad, mármol italiano, maderas exóticas, acero inoxidable que brillaba bajo el sol matutino como espejos pulidos. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el letrero enorme que dos hombres desplegaron con movimientos precisos y profesionales. Próximamente, Ramírez Gourmet, la verdadera cocina mexicana de autor.
El letrero era una obra maestra de diseño comercial, colores vibrantes pero elegantes, tipografía moderna que gritaba sofisticación, y en la esquina inferior derecha, la fotografía profesional de Chef Ramírez vestido con su uniforme impecable, los brazos cruzados, la mirada desafiante dirigida directamente hacia donde se encontraba el corazón de Esperanza. «Dios mío», murmuró Sofía. Él vino hasta acá por ti». «No», dijo Mateo con una voz que sonaba extrañamente calmada. «Vino hasta acá por venganza». Durante las siguientes horas, mientras fingían normalidad para no alarmar a los clientes, Mateo y Sofía observaron con fascinación mórbida el despliegue de recursos que se desarrollaba enfrente de ellos. Los trabajadores se movían con eficiencia militar, transformando lo que había sido una pequeña casa colonial abandonada en los cimientos de lo que claramente sería un restaurante de lujo. Un arquitecto con portafolios de cuero llegó en un automóvil alemán de último modelo, seguido por un diseñador de interiores que se movía gesticulando dramáticamente mientras dirigía la colocación de materiales. Todo el proceso irradiaba dinero, profesionalismo y la intención clara de hacer ver pequeño y amateur cualquier competencia en los alrededores. ¿Cómo supo dónde estábamos?, preguntó Sofía durante la pausa del almuerzo, cuando se sentaron en su mesa favorita del rincón para compartir un plato de quesadillas de flor de calabaza que Mateo había preparado con quelites especialmente frescos del mercado. «No lo sé», respondió Mateo, pero sus ojos traicionaban una sospecha que había estado creciendo en su mente durante semanas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Sofía dejó de respirar, y Mateo sintió como si el mundo se hubiera ralentizado hasta detenerse casi por. Pero ninguno de los dos sabía que, desde una ventana del segundo piso del edificio en construcción, Chef Ramírez los había estado observando con binoculares, y una sonrisa siniestra había comenzado a formarse en sus labios. La noticia del Festival del Alma Mexicana se extendió por Coyoacán con la velocidad y el alcance del aroma de canela recién molida en una panadería tradicional. Mateo y Sofía habían decidido organizar el evento para el siguiente sábado, pero se enfrentaban a un desafío que parecía tan monumental como escalar el pico de Orizaba sin equipo. No tenían suficiente dinero para comprar todos los ingredientes especiales que necesitarían para crear el menú extraordinario que habían visualizado. Sentados en su mesa favorita del rincón, rodeados de hojas de papel cubiertas con listas, cálculos y bocetos de la disposición del festival, Mateo revisaba por 10ª vez los precios que había anotado durante su visita matutina al mercado. «Necesitamos chocolate auténtico de Tabasco para el mole, no el chocolate comercial que hemos estado usando», murmuró, pasando el lápiz por debajo de cada renglón. «Chiles mulato y pasilla de Oaxaca, los mejores que se puedan conseguir. Vainilla verdadera de Papantla, no esencia artificial. Almendras de primera calidad, pasas orgánicas, ajonjolí tostado a mano». Su voz se fue desvaneciendo conforme la realidad matemática se imponía sobre sus ambiciones culinarias. El costo total de los ingredientes que necesitaba superaba por mucho el presupuesto completo del restaurante para todo el mes. «Mi amor», dijo Sofía, poniendo una mano consoladora sobre la suya, «tengo una idea. ¿Recuerdas a doña Carmen, la señora que conociste en Xochimilco? Ella mencionó que tenía conexiones con otros productores. Tal vez podríamos hablar con ellos directamente». «¿Crees que nos ayudarían?», preguntó Mateo, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. «Ni siquiera me conocen realmente». «Creo que representas algo que ellos valoran», respondió Sofía con convicción. «La autenticidad. El respeto por las tradiciones. La pasión por hacer las cosas de la manera correcta, aunque sea la manera más difícil». Esa misma tarde, tomaron el metro hacia Xochimilco, viajando a través de la ciudad que se extendía como un organismo vivo, palpitante, infinito. Mateo llevaba en su mochila el cuaderno de recetas y una pequeña muestra de su mole casero que había preparado especialmente para la ocasión. No era la versión completa del mole de los 7 mundos que planeaba presentar en el festival, pero sí una interpretación que mostraba su técnica, su paladar y su filosofía culinaria. El mercado de Xochimilco al atardecer era una sinfonía de colores que se intensificaban con la luz dorada del sol poniente.
Los puestos de flores creaban paisajes de fucsia, amarillo intenso y naranja vibrante. Los vendedores de frutas exhibían pirámides perfectas de mangos, papayas y tunas que parecían joyas comestibles. Y en el corazón de todo este esplendor visual y aromático estaba el puesto de Doña Carmen. La encontraron organizando sus chiles secos con la meticulosidad de una bibliotecaria categorización libros raros. Cada variedad tenía su lugar específico, los anchos de color café profundo que parecían pequeñas campanas arrugadas, los guajillos rojos como pequeños soles deshidratados, los chipoutlas ahumados que liberaban su perfume intenso incluso desde la distancia. «Mateo, mi hijo», exclamó doña Carmen al verlos, su rostro iluminándose con una sonrisa que transformaba completamente sus facciones. «¡Qué sorpresa tan bonita! Y tú debes ser la muchacha de la que tanto me ha hablado». «Mucho gusto, doña Carmen», respondió Sofía, extendiendo la mano. «Mateo me ha contado historias maravillosas sobre usted y sus chiles». «Ay, este muchacho exagera», rió doña Carmen, pero era evidente que estaba complacida. «Pero siéntense, siéntense. Cuéntenme, ¿cómo va el restaurante? ¿Ya son ricos y famosos?». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada. Habían decidido ser completamente honestos sobre su situación, sin omitir detalles o suavizar las dificultades que enfrentaban. «En realidad, doña Carmen, venimos a pedirle ayuda», comenzó Mateo. «Y antes que nada, quiero que pruebe algo». Sacó de su mochila un pequeño frasco con mole y unas tortillas de maíz recién hechas que había preparado esa mañana. Con la seriedad de un chef presentando su obra maestra a un crítico gastronómico, sirvió una porción pequeña pero perfecta del mole sobre la tortilla. Doña Carmen tomó el primer bocado con la atención concentrada de quien ha pasado décadas educando su paladar. Sus ojos se cerraron, y Mateo pudo ver cómo procesaba cada sabor, cada textura, cada nota aromática. «¿Chocolate de Tabasco?», preguntó, abriendo los ojos. «Sí, señora». «¿Chiles que usted mismo tostó y molió?». «Cada uno por separado, hasta obtener el punto exacto de tostado». La verdadera guerra por el alma de la cocina mexicana estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, Miguel llegó al restaurante antes del amanecer, como era su costumbre desde que había abierto Corazón Mexicano. Pero esta mañana había algo diferente en el aire, una energía que no podía explicar. Mientras preparaba los ingredientes del día, silbaba una canción que su abuela solía cantarle cuando era niño, una melodía que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. Sus manos trabajaban con una precisión que venía de años de experiencia, pero también con una alegría renovada. Cada chile que desvenaba, cada tomate que pelaba, cada cebolla que picaba, todo se sentía como un paso hacia algo más grande. El vapor que se alzaba de las ollas ya no le recordaba al sofocante ambiente de El Dorado, sino que era como incienso en un templo dedicado a sus sueños. Carmen llegó una hora más tarde con 2 cafés humeantes de la tienda de la esquina y una sonrisa que no podía ocultar. Sus ojos brillaban con una emoción contenida, como si tuviera un secreto que estaba a punto de estallar. «¿Adivina qué?», dijo, colocando el café frente a Miguel con movimientos casi ceremoniosos. «Anoche estuve navegando en Internet, como hago todas las noches desde que abrimos, buscando cualquier mención de nuestro restaurante, y encontré esto». Le mostró su teléfono con manos ligeramente temblorosas. En la pantalla había una reseña en un blog local de comida que Miguel nunca había visto antes. El título lo hizo detener lo que estaba haciendo: «Descubrimiento del día, un pequeño restaurante en la Roma Norte que está sirviendo los mejores tacos que he probado en años». Miguel leyó en voz alta, su voz ganando emoción con cada palabra. El chef, un hombre joven con una pasión evidente por su oficio, prepara cada platillo como si fuera para su propia familia. Si buscan autenticidad con un toque gourmet, si quieren probar lo que la cocina mexicana puede ser cuando se combina tradición con innovación, Corazón Mexicano es absolutamente obligatorio. «¿Cómo es posible?», preguntó Miguel, leyendo la reseña por segunda vez. «Solo hemos estado abiertos 3 días. ¿Quién pudo haber escrito esto?».
Carmen se sentó en uno de los taburetes de la pequeña barra, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y emoción. Roberto, dijo, con la certeza de quien ha resuelto un misterio. Apostaría cualquier cosa a que Roberto conoce al blogger. La gente buena reconoce a la gente buena, Miguel. Y cuando alguien experimenta algo especial, verdaderamente especial, no puede evitar compartirlo con el mundo. A las 11:20 de la mañana, 40 minutos antes de la hora oficial de apertura, Miguel se asomó por la ventana y vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Había 3 personas esperando afuera del restaurante. Las reconoció inmediatamente, eran compañeros de trabajo de Roberto, vestidos con sus uniformes de oficina impecables, mirando expectantes hacia el interior del restaurante como niños esperando que abriera una juguetería. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, consultaba su reloj cada pocos segundos. Una mujer de mediana edad leía algo en su teléfono, probablemente la reseña que habían encontrado. El tercero, un joven que no podía tener más de 25 años, tomaba fotos del exterior del restaurante con su celular. Carmen, dijo Miguel, su voz mezclando nerviosismo y emoción. Creo que nuestro pequeño secreto ya no es tan secreto. Bueno, respondió Carmen, alisando su delantal y verificando que todo estuviera en orden. Aquí vamos, hermano. Hora de demostrar que ayer no fue suerte. Abrieron las puertas exactamente a las 11, y los 3 clientes entraron con una mezcla de curiosidad y expectativa que Miguel pudo sentir inmediatamente. Se presentaron como compañeros de Roberto, María Elena, la maestra de cocina de una escuela culinaria, Fernando, ejecutivo de un banco que se consideraba un conocedor de la gastronomía mexicana, y Javier, un diseñador gráfico que documentaba cada comida interesante que probaba para su blog personal de Instagram. El desafío era claro. Estos no eran clientes casuales buscando una comida rápida. Eran personas que venían específicamente porque habían oído que algo especial estaba sucediendo en este pequeño rincón de la Roma Norte. Miguel decidió que cada uno debía probar algo diferente, para mostrar la amplitud de lo que Corazón Mexicano podía ofrecer. Para María Elena, preparó su sopa de tortilla con el toque secreto de su abuela, chile guajillo tostado que agregaba una profundidad ahumada que la mayoría de los cocineros nunca lograban. Pero no se conformó con la receta tradicional. Agregó pequeños cubos de queso de cabra que se derretían lentamente en el caldo caliente, y coronó el platillo con tortillas fritas cortadas en tiras tan finas que parecían encaje comestible. Cuando María Elena probó el primer bocado, sus ojos se cerraron instintivamente, procesando la complejidad de sabores. Como maestra de cocina, había probado miles de sopas de tortilla en su vida, pero nunca una que lograra este equilibrio perfecto entre lo familiar y lo sorprendente. Esto me recuerda a la sopa que hacía mi madre, dijo, con una sonrisa que hablaba de memorias preciosas, pero al mismo tiempo es completamente único. ¿Cuál es su secreto? Miguel se acercó a la mesa, limpiándose las manos en su delantal. Había aprendido que los clientes apreciaban cuando él tomaba el tiempo para explicar su proceso, para compartir la historia detrás de cada platillo. El chile guajillo lo tuesto hasta que está casi negro, pero no quemado. Eso le da el sabor ahumado. Y el queso de cabra, Miguel sonrió. Eso es mi adición. Mi abuela usaba queso fresco tradicional, pero yo quería algo que agregara cremosidad sin dominar los otros sabores. Para Fernando, el ejecutivo del banco, Miguel preparó las enchiladas verdes que se habían convertido en su orgullo personal. Pero estas no eran enchiladas ordinarias. La salsa verde era el resultado de semanas de experimentación, tomatillos asados hasta que estuvieran caramelizados en los bordes, chiles serranos que agregaban calor sin ser abrumadores, cebolla blanca cocinada hasta la transparencia, y el toque secreto que hacía la diferencia, una pizca de azúcar morena que balanceaba la acidez natural de los tomatillos. Las tortillas las había hecho esa mañana, usando masa de maíz nixtamalizado que compraba directamente de un molino tradicional en Xochimilco. Las rellenó con pollo que había estado cocinándose lentamente desde las 5 de la mañana, desmenuzado a mano para que cada fibra pudiera absorber los sabores de la salsa. Fernando, acostumbrado a evaluar todo desde una perspectiva de costo-beneficio, inicialmente había mostrado cierto escepticismo.
Y en lugar de usar solo granada roja tradicional, había conseguido tanto granada roja como blanca, creando un contraste visual que transformaba el platillo en una obra de arte comestible que representaba perfectamente los colores de la bandera mexicana. Se conectaron emocionalmente con la comida de una manera que va más allá de simplemente satisfacer el hambre. Miguel asintió, limpiando la pequeña cocina mientras reflexionaba sobre las últimas horas. Y vamos a demostrarle a Sofía Restrepo, y al mundo entero, de que está hecho el corazón mexicano verdadero. Miguel no durmió ni un minuto esa noche. Se quedó despierto en su pequeño apartamento, sentado en su mesa de cocina, planeando meticulosamente el menú perfecto para lo que podría ser la noche más importante de su vida profesional. Revisaba cada receta en el cuaderno de su abuela, imaginando cada posible escenario, visualizando cada platillo que podría preparar para impresionar a la crítica más temida del país. A las 3 de la mañana, cuando la ciudad dormía profundamente, se levantó, se duchó, y se dirigió al mercado central. Sabía que los mejores productos llegaban en las primeras horas de la madrugada, y esta noche requería ingredientes que estuvieran absolutamente perfectos. Caminó lentamente entre los puestos, seleccionando personalmente cada elemento que usaría, los chiles más hermosos que pudo encontrar, tomatillos firmes que sonaban perfectos al golpearlos suavemente, carne de res que tenía el color exacto que buscaba, especias que olían como si acabaran de ser molidas. Don Fernando, el vendedor de chiles que conocía desde hacía años, notó algo diferente en Miguel esa mañana. ¿Ocasión especial, joven Miguel?, preguntó el anciano, observando cómo Miguel examinaba cada chile poblano como si fuera una obra de arte. La más especial de mi vida, don Fernando, respondió Miguel. Hoy podría cambiar todo. Entonces llévese los mejores que tengo, dijo don Fernando, desapareciendo detrás de su puesto y regresando con una caja que obviamente había estado reservando. Estos los estaba guardando para un cliente especial, pero usted los necesita más que él. Carmen llegó al restaurante a las 7 de la mañana y encontró a Miguel ya trabajando con una intensidad que nunca había visto antes. Había llegado 2 horas antes de lo usual, y ya había preparado las bases para todas las salsas, tenía las carnes marinándose, y estaba tostando chiles con una concentración absoluta. ¿Dormiste algo?, preguntó Carmen, preocupada por las ojeras evidentes de su hermano, pero también impresionada por la energía frenética que emanaba de él. Estoy perfecto, respondió Miguel, sin dejar de trabajar. Carmen, hoy vamos a demostrar de qué estamos hechos. Hoy vamos a probar que no llegamos hasta aquí por casualidad. El día transcurrió con una normalidad engañosa. Los clientes regulares llegaron para el almuerzo, sin tener idea de que esa noche el pequeño restaurante sería visitado por alguien cuya opinión podría cambiar no solo el destino de Corazón Mexicano, sino potencialmente la carrera completa de Miguel. Roberto pasó durante la hora del almuerzo, más nervioso que Miguel y Carmen juntos, y les confirmó que Sofía vendría alrededor de las 8 de la noche. ¿Le dijiste que venga a una hora específica?, preguntó Miguel. No, para nada, respondió Roberto. Ella nunca anuncia cuándo va a aparecer. Solo me dijo que vendría esta noche, en algún momento después de las 7. Es su método, aparece sin avisar para ver el restaurante en su estado más natural. Miguel aprovechó la tarde para hacer los últimos ajustes a su plan. Había decidido no preparar un menú fijo, sino estar listo para crear una experiencia culinaria completamente personalizada basada en su lectura de Sofía como persona y comensal. Había investigado todo lo que pudo sobre ella, sabía que valoraba la autenticidad por encima de todo, que despreciaba la pretensión sin sustancia, que había crecido comiendo la cocina tradicional de su abuela en Puebla, pero que también tenía un paladar sofisticado desarrollado a través de décadas de probar cocina de alto nivel en todo el mundo. A las 7:30, Miguel se cambió a un uniforme de cocina completamente limpio, se lavó las manos meticulosamente, y se quedó de pie en su pequeña cocina, respirando profundamente y tratando de canalizar toda la calma y confianza que pudo encontrar dentro de sí mismo. Carmen verificó por última vez que todas las mesas estuvieran perfectas, que las plantas estuvieran en su lugar, que la iluminación fuera exactamente la correcta. A las 8 en punto,
como si hubiera sido programado por el destino, la campanilla de la puerta sonó con su tintineo familiar, pero esta vez el sonido pareció resonar con una importancia especial. Miguel se asomó discretamente desde la cocina y la vio inmediatamente. Sofía Restrepo era exactamente como había imaginado, pero también completamente diferente. Era una mujer elegante de aproximadamente 40 años, con cabello negro recogido en un chongo perfecto que hablaba de profesionalismo y sofisticación. Vestía un blazer negro impecable sobre pantalones que claramente no venían de una tienda departamental. Pero lo que más impresionó a Miguel fueron sus ojos, inteligentes, observadores y completamente implacables. En los pocos segundos que tomó para que entrara completamente al restaurante, sus ojos recorrieron cada detalle del lugar, catalogando y evaluando todo lo que veía. Carmen la reconoció inmediatamente por las fotos que había estado estudiando en Internet durante todo el día. Se acercó con una sonrisa profesional, pero Miguel pudo notar que sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un menú. «Buenas noches, bienvenida a Corazón Mexicano», dijo Carmen, con una voz que sonaba sorprendentemente calmada a pesar de los nervios evidentes. «Buenas noches, señora», dijo Miguel, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. «Soy Miguel Hernández, el chef y propietario de Corazón Mexicano. Me gustaría mucho preparar para usted una degustación especial que represente verdaderamente lo que somos como restaurante y como cocina». Sofía lo estudió con esos ojos penetrantes que habían evaluado a cientos de chefs durante su carrera. Miguel pudo sentir cómo ella catalogaba cada detalle, su postura, su confianza, la sinceridad en su voz, la pasión evidente en sus ojos. «Me parece una propuesta interesante, Chef Hernández», dijo Sofía. «Pero antes de que comience, dígame, ¿qué es exactamente lo que ustedes son como restaurante?» Es una pregunta simple, pero me he dado cuenta de que muy pocos chefs pueden responderla con honestidad y claridad. Miguel se tomó un momento antes de responder. Sabía que esta era su oportunidad de articular no solo su filosofía culinaria, sino la esencia completa de lo que había estado construyendo durante las últimas semanas. Era el momento de demostrar que Corazón Mexicano no era solo otro restaurante tratando de impresionar, sino algo genuino y especial. «Sopa de tortilla reimaginada», explicó Miguel. «Todos los sabores tradicionales que esperaría encontrar, pero presentados de una manera que le permita experimentar cada elemento individualmente antes de que se combinen en su paladar». El chile reposaba elegantemente en un plato de porcelana blanca, bañado en nogada que había preparado con una consistencia perfecta, no demasiado espesa, no demasiado líquida, con un sabor a nuez que era intenso pero no abrumador. El resto, como dirían más tarde, sería historia. El artículo de Sofía Restrepo se publicó un viernes por la mañana, y cambió la vida de Miguel para siempre. Él se despertó con el sonido insistente de su teléfono, que había estado sonando sin parar desde las 6 de la mañana. Al principio pensó que era una emergencia, pero cuando vio la pantalla llena de llamadas perdidas de números desconocidos, supo que algo extraordinario estaba sucediendo. Carmen llegó corriendo al restaurante 20 minutos después, con una copia impresa del periódico en una mano y su teléfono en la otra, las manos temblando tanto de emoción que apenas podía sostener los objetos. Su rostro estaba radiante, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, y cuando vio a Miguel, simplemente se quedó parada en la puerta, sin poder hablar. «Miguel». Finalmente logró gritar, agitando el periódico como si fuera una bandera de victoria. «¿Tienes que leer esto ahora mismo? No vas a poder creer lo que escribió». El titular ocupaba media página completa del suplemento gastronómico más prestigioso del país, Corazón Mexicano, el pequeño gigante que revoluciona la gastronomía nacional. Pero no era solo el titular lo que cortaba la respiración, la reseña se extendía por 2 páginas completas, con fotografías profesionales del restaurante, platos artísticamente presentados, y hasta una foto de Miguel trabajando concentradamente en su pequeña cocina. Miguel leyó en voz alta, su voz quebrándose ligeramente con cada párrafo: «En mis 20 años como crítica gastronómica, viajando por los rincones más exclusivos del mundo culinario, raramente he experimentado una revelación tan completa y transformadora como la que viví anoche en Corazón Mexicano.
Miguel Hernández no es simplemente un chef talentoso, es un narrador excepcional que usa especias como palabras, técnicas como sintaxis, y platillos como poemas épicos que cuentan la historia completa de México en cada bocado. Carmen se sentó pesadamente en una silla, abanicándose con el periódico mientras Miguel continuaba leyendo. Este diminuto restaurante de apenas 30 metros cuadrados contiene más alma, más técnica refinada, y más visión culinaria auténtica que establecimientos 10 veces más grandes, 100 veces más costosos, y con décadas de supuesta reputación. Hernández ha logrado algo que creía imposible, reinventar completamente la cocina mexicana sin traicionar ni por un segundo su esencia fundamental. Pero lo que realmente hizo que Miguel se sentara y respirara profundamente fue el párrafo final, que Sofía había escrito con una pasión evidente: marquen sus calendarios, queridos lectores, porque están presenciando historia gastronómica en tiempo real. Dentro de 5 años, todos estaremos presumiendo que comimos en Corazón Mexicano, antes de que fuera mundialmente famoso. Este joven chef representa nada menos que el futuro completo de la cocina mexicana, y ese futuro extraordinario empieza precisamente ahora, en este pequeño rincón mágico de la Roma Norte. Eran apenas las 10 de la mañana, una hora completa antes de su apertura oficial, cuando Miguel se asomó nerviosamente por la ventana y vio algo que lo dejó completamente sin palabras. Había una multitud real esperando afuera de su restaurante. No era una pequeña fila de personas curiosas, era una multitud genuina de al menos 60 personas, extendiéndose por toda la cuadra y doblando la esquina hacia la calle perpendicular. Carmen, dijo Miguel, su voz apenas un susurro de incredulidad. Ven a ver esto. No vamos a poder manejar toda esta gente. Físicamente no tenemos el espacio. Carmen se acercó a la ventana y se quedó boquiabierta. En la multitud podía ver personas de todas las edades y clases sociales, ejecutivos en trajes impecables consultando sus relojes, estudiantes universitarios que obviamente habían cancelado clases para estar ahí, señoras elegantes con bolsos de diseñador, familias completas con niños pequeños, incluso algunos individuos que claramente parecían ser periodistas o fotógrafos, con cámaras profesionales y grabadoras de audio. Miguel, dijo Carmen, procesando lentamente la magnitud de la situación. Esto no es solo éxito. Esto es un fenómeno. En una sola noche nos hemos convertido en el restaurante más buscado de toda la ciudad. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Miguel, sintiendo una mezcla abrumadora de euforia y pánico absoluto. Solo tenemos 8 mesas, un equipo de cocina básico, y soy literalmente la única persona cocinando. No hay manera física de servir a toda esta gente manteniendo la calidad que esperan después de leer esa reseña. Era una pregunta para la que no tenían una respuesta preparada. En 3 semanas habían pasado de la completa anonimidad a ser el fenómeno gastronómico más comentado de la capital mexicana, pero no tenían la infraestructura, el personal, o la experiencia para manejar este nivel de demanda súbita. Abrieron las puertas exactamente a las 11, como siempre, pero inmediatamente se vieron completamente abrumados. Cada mesa se llenó en cuestión de segundos, y la gente siguió llegando en oleadas constantes. El pequeño restaurante, que había sido diseñado para crear una atmósfera íntima y familiar, de repente se sintió claustrofóbico y caótico. Miguel trabajaba en la cocina como nunca antes había trabajado en su vida, preparando platillo tras platillo con una intensidad frenética, pero simplemente no podía mantener el ritmo demandado. Sus manos, que siempre habían sido precisas y calmadas, temblaban ligeramente por la presión y la adrenalina. Los pedidos se acumulaban exponencialmente, los tiempos de espera se alargaban peligrosamente, y por primera vez desde que habían abierto Corazón Mexicano, Miguel comenzó a ver expresiones de frustración y impaciencia en los rostros de sus clientes. Carmen corría entre las mesas como un torbellino, tratando de manejar las expectativas, disculpándose por las demoras, explicando la situación a clientes que habían venido específicamente después de leer la reseña de Sofía y esperaban una experiencia inmediata y perfecta. «Miguel», gritó Carmen desde el frente del restaurante, su voz cargada de estrés. La mesa 3 ha estado esperando 1 hora y 40 minutos por su orden de enchiladas. Hay una mujer de una revista de televisión que dice que necesita entrevistarte urgentemente,
y tengo al menos 15 personas más esperando afuera que están empezando a perder la paciencia. Carmen llegó corriendo a la cocina, con el cabello despeinado, el uniforme manchado de sudor, y una expresión de pánico absoluto que Miguel nunca había visto en el rostro de su hermana. No podemos parar ahora, Miguel, dijo. Miguel Hernández, el cocinero que había sido despedido de El Dorado por soñar demasiado grande, estaba a punto de descubrir exactamente qué tan grandes podían llegar a ser sus sueños más ambiciosos. 6 meses habían pasado desde aquella llamada telefónica que cambió definitivamente el curso de la historia. Miguel estaba de pie en el escenario principal de Chef Masters México, bajo las luces intensas de televisión que iluminaban cada detalle de su rostro, con las cámaras de alta definición capturando cada movimiento, cada expresión, cada momento de este instante que definiría su carrera para siempre. Frente a él, sentados detrás de una mesa elegante, esperaban 3 de los chefs más reconocidos y respetados del país: Eduardo Santamaría, el legendario chef ejecutivo del restaurante más exclusivo de Polanco; Carmen Ruiz, la primera mujer mexicana en ganar una estrella Michelin; y Roberto Vega, el chef celebrity que había construido un imperio gastronómico con restaurantes en 5 países. En sus manos tenía el platillo que representaba no solo 6 meses de preparación intensiva, sino 20 años de sueños, fracasos, aprendizaje y una determinación inquebrantable: su reinterpretación completamente revolucionaria del mole poblano que había tardado 2 días completos en preparar. Chef Hernández, dijo Eduardo Santamaría, su voz resonando en el estudio silencioso. Durante toda esta competencia nos ha sorprendido constantemente con su capacidad extraordinaria de tomar lo más tradicional de nuestra cocina y transformarlo en algo completamente suyo, sin perder nunca la esencia fundamental. Este es su momento definitivo. Cuéntenos sobre este platillo final que puede determinar el resultado de toda la competencia. Miguel respiró profundo, recordando cómo había llegado hasta este punto. Después del artículo de Sofía Restrepo, todo había sido un torbellino surrealista e intenso. Las entrevistas en programas de televisión matutinos, los artículos en revistas gastronómicas internacionales, las ofertas constantes para abrir restaurantes en otras ciudades e incluso otros países. Pero él había tomado cada decisión importante pensando en una sola cosa: mantenerse completamente fiel a lo que Corazón Mexicano representaba fundamentalmente. Este mole, comenzó Miguel, su voz clara y llena de la confianza que había desarrollado durante meses de atención mediática. Lleva exactamente 35 ingredientes diferentes, cada uno seleccionado y preparado con técnicas que aprendí de mi abuela Elena, pero elevadas con métodos que he perfeccionado durante años de experimentación. Los chiles los tostamos siguiendo exactamente el proceso que ella me enseñó cuando tenía 8 años, pero agregué cacao de Tabasco que conseguí trabajando directamente con los productores originales, visitando las plantaciones y aprendiendo sobre el proceso completo desde la semilla hasta el producto final. Miguel hizo una pausa, permitiendo que las cámaras capturaran la intensidad emocional del momento. El pollo está confitado en su propia grasa durante exactamente 12 horas, hasta lograr una textura que se desintegra instantáneamente en el paladar, pero mantiene toda la profundidad de sabor. Y la presentación, Miguel señaló hacia el platillo elegantemente dispuesto frente a los jueces. Es mi forma de demostrar al mundo entero que la cocina mexicana puede ser tan sofisticada, técnica y artísticamente elevada como cualquier cocina del planeta, sin sacrificar ni por un segundo su alma tradicional. Los 3 jueces probaron en completo silencio, un silencio que se sintió eterno para Miguel. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que los micrófonos ultrasensibles del estudio lo captarían. En la audiencia en vivo, podía ver las caras familiares que habían venido a apoyarlo: Carmen, radiante de orgullo; Diego, con los puños cerrados de nerviosismo; el señor Arturo, quien había cerrado temporalmente su edificio de oficina solo para estar presente en este momento histórico; Roberto Fuentes, su primer cliente, con lágrimas en los ojos; y docenas de clientes regulares de Corazón Mexicano que habían hecho el viaje para presenciar este momento culminante. Eduardo Santamaría masticó lentamente, su expresión completamente neutra e imposible de interpretar. Carmen Ruiz cerró los ojos mientras saboreaba, procesando cada capa de sabor. Roberto Vega tomó notas detalladas entre cada bocado,
evaluando no solo el sabor sino la técnica, la presentación y la innovación conceptual. Chef Hernández, dijo finalmente Carmen Ruiz, con una ligera sonrisa que Miguel no sabía cómo interpretar. En mis 25 años evaluando cocina a nivel internacional, desde pequeños bistros familiares hasta restaurantes con 3 estrellas Michelin, puedo decir sin la menor duda que esto es absolutamente extraordinario. Miguel sintió como si sus piernas fueran a fallar. La técnica es impecable, continuó Eduardo Santamaría. Pero más importante aún, este platillo cuenta una historia completa. Puedo saborear la tradición, puedo sentir la innovación, puedo experimentar la pasión y el respeto profundo por nuestras raíces culinarias. Esto no es solo comida, es una declaración artística sobre lo que significa ser chef mexicano en el siglo XXI. Y el equilibrio de sabores, agregó Roberto Vega, es simplemente perfecto. 35 ingredientes diferentes, y cada uno se distingue claramente mientras contribuye a una sinfonía armoniosa. Esto requiere no solo técnica avanzada, sino una comprensión intuitiva de los sabores que solo viene de años de dedicación apasionada. La reinauguración oficial del nuevo Corazón Mexicano fue como un sueño hecho realidad que superaba incluso las fantasías más ambiciosas de Miguel. Habían llegado críticos gastronómicos de otros países, chefs famosos de restaurantes internacionales, personalidades de televisión, políticos, artistas y celebrities, pero lo que más emocionó a Miguel fue ver que también estaban presentes todas las personas que habían sido parte de su viaje desde el principio. Roberto Fuentes estaba sentado en su mesa tradicional, la misma donde había comido ese primer día memorable, con la misma sonrisa de satisfacción profunda después de probar la nueva versión de los tacos que habían iniciado toda esta aventura increíble. María Elena, la maestra de cocina que había sido una de sus primeras clientas entusiastas, había traído a un grupo de sus estudiantes más avanzados para que pudieran experimentar de primera mano lo que significaba la excelencia culinaria auténtica. Incluso Sofía Restrepo estaba presente, sentada discretamente en una esquina, observando con evidente orgullo cómo el pequeño restaurante que había descubierto se había convertido en una institución gastronómica reconocida nacionalmente. «Oye, Miguel», lo llamó Roberto después de terminar su cena, señalándolo para que se acercara a su mesa. Al día siguiente, Miguel estaría de vuelta en su cocina expandida a las 5 de la mañana, preparando ingredientes, creando nuevos platillos, refinando recetas, y viviendo cada día del sueño que una vez pareció completamente